No me veo. Ay, quiero ver si estoy en vivo. A ver, me parece que sí. ¿Está transmitiendo? ¡Ay! ¡Hola, Gladys! A ver. Gladys, ¿cómo te va? Sí, estoy en vivo. No sé por qué no me veo. A ver, esperen. Vamos a hacer así. Así empiezo. Ahora sí. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Uy, esperen que anduve toqueteando acá porque les voy a mostrar. Tengo preparado todo así, mal impreso, ahí como lo ven, así. Bueno, así tengo preparado el video de post microneedling que va a ir con un montón de placas, va a tener al final qué hacer día a día, qué dispositivos usar, cuáles no, qué activos usar, cuáles no, qué ingredientes evitar, eso es súper importante, cómo hacer para tener mejores beneficios que si no hiciéramos las cosas que les voy a contar. Como por ejemplo, les voy a tirar un dato ahora. Inmediatamente después, luz LED en color rojo para evitar hiperpigmentación, porque es antiinflamatorio y porque es un precursor de la síntesis de colágeno. Luz LED, terapia LED, inmediatamente después es una de las tantas cosas. Los tengo separados por días. Hay libros que les voy a dejar en la descripción de ese video y hay también estudios científicos que les voy a dejar en este video para que puedan ya empezar a leer quienes quieren todo esto. ¿Cómo les va? Son un montón. A ver, esperen. ¡Uy! Hola, recién entré, te extraño. Me dice mi queridísima amiga, ¿cómo estás? Acá figura como Analí, te digo Analí, porque es tu nombre de YouTube. Entró el chat mi hermana. ¿Cómo te va, mi amor? Te quiero y te extraño. Hola, Mel. Hola Natalia, hola Esther, hola Ani, Franca, Marisa, Alexandra, Inés, Adriana, Sandra, Pía, José, arrobas en el entrecejo, ¿qué hacer? Me encanta porque ya entró mi amiga Yami. Esperen. Hola Maritza, está mi amiga Yami, tengo puesto el perfume que me regalaste. Hola Palmira, hola Rebeca, ¿cómo les va? Gaby desde Ecuador, ¿cómo les va? Arrobas en el entrecejo, hay de todo para hacer y vamos a atacar todo eso con todo lo que tengo acá para mostrar. Suse, ¿cómo te va? Hola Davia, ay Suse, te extrañé. Besazo para todos, chicos, besos para todos. Tengo acá para mostrarles, bajaría la cámara para que lo vean. ¿Cómo andan por allá? Por México, Palmira, ¿cómo estás? Desde República Dominicana, Jennifer, Silvia. Ay, ¿cómo estás, Sil? Palmira, sos un amor, gracias. No, gracias a ustedes. Ay, los extrañé, no se imaginan cómo. No, no quiero hacer esto, pero no. Ocurrieron cosas, problemas de salud, y no a mí, y tampoco tienen que ver con la pandemia, otro tipo de cosas a familiar muy cercano y estuve ausente por todo eso. No me quiero poner así. Estuve ausente, pero bueno, está todo mucho mejor, chicos, está todo mucho mejor. Esto continúa, es largo. Pero está todo mejor, por eso estoy acá y por eso volví a filmar y tengo muchas cosas acá para mostrarles y compartir. Los extrañé muchísimo, ni se imaginan. Pero está todo mejor, gracias. Me están acompañando. Palmira, gracias. Gladys, Adri, Pía. A ver, este video, Pía, va a quedar guardado. Bueno, les quiero mostrar varias cosas. Arrobas en el entrecejo, me preguntaban. Bueno, les voy a mostrar algo. Yo les había hablado de Plasma Pen, Plasma Fibroblast, que iba a usar diferentes equipos, entre ellos desde el equipo más económico hasta el equipo más caro. Hola Flor, hola Selene, ¿cómo estás mi amor? Isa, Elba, ¡mua! Elba me escribe en sueco y la amo. Te amo, Elba. Bueno, ¿qué equipo voy a usar para las arrugas del entrecejo y para hacer lifting? Electrolifting. Hola Patti. Pero se le puede agregar la punta de otros equipos, ¿eh?
Sin embargo, como este trae sus agujas, algunas finitas y otras gruesas, yo lo voy a usar el más económico de todos, el más económico con la aguja gruesa y gel conductor para hacer un lifting inmediato que está buenísimo. Elba me dice que me llamó un montón de veces. Sí, Elba, yo te voy a llamar, te voy a comentar, porque Elba, bueno, siempre hablamos con ella. Ahora está todo mejor, Elba, ya ahora, por eso volví también a filmar y volví a estar acá en vivo, tenía ganas de mostrarles un montón de cosas y de... Otra cosa que me preguntaron muchísimo, ¿qué anestesia uso? Se las nombré muchas veces, pero ahora se las voy a mostrar. Es esta. Se llama Binaf, es de esa marca. Ahí la tienen. Esta es una de las cremas anestésicas que uso. A ver, ¿qué me dice? Melanie me pregunta sobre Dermapen capilar si se usan solamente ampollas o también se pueden utilizar tónicos capilares. Se pueden utilizar un montón de cosas. Un montón de cosas, no solamente ampollas. Hay otras presentaciones. ¿Cómo se llama el equipo? Ah, mira, te muestro la cajita. Este es el más económico de todos. Voy a usar otros y el más económico también, que es este. Así. Ahí lo ven. Sandra, yo también te extrañé. Elba tiene un problema serio en el cuello. Elba, yo después de acá te llamo. Me dice José que ponga los enlaces. Sí, voy a poner enlaces debajo. También lo que les decía de los estudios médicos científicos para quienes les interese todo lo que es post-microneedling y microneedling. También se lo voy a dejar. Acá tengo todo preparado para el video que ya ahora van a tener. ¿Qué otras cosas tengo? Máscaras hidroplásticas. Esta me encanta porque es muy rica en ácido linoleico porque es de semillas de kiwi. Algo dificilísimo de conseguir aceite de semillas de kiwi. Pero está esta máscara que viene también en sobrecitos. Se las dejé en el video anterior, en el del peeling de The Ordinary, en el que me hago peeling y máscara comprimida. Les dejé el link de estas. Esta es de ácido hialurónico, me encanta. También me las voy a hacer acá y no sé qué vamos a hacer porque no voy a poder ver porque me tapo hasta los ojos. A ver, ese tenés, Patti. Bueno, por eso quiero usar desde el equipo más económico hasta el más caro, el más costoso, todos los voy a usar acá en el canal. Para arrugas, este es el primero que voy a usar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Caro, no encuentro el video de Hyaluron Pen en labios. Ahora me fijo, porque había desaparecido porque yo había tocado algo, luego volvió a estar y ahora no sé. Pero lo voy a buscar y me voy a fijar, seguramente lo puse privado sin querer. Debe estar en la lista de reproducción, pero privado. ¿Qué se puede usar en las manos? Tengo manchas, se me está notando. Ese es uno de los videos que se vienen y les voy a mostrar. Esto lo tengo en un cajón para que no le dé el sol. Algo que voy a hacer es peeling para el área de los ojos. Sobre todo para las ojeras. Tanto para las ojeras marrones como para las de color azul violáceo. Esas ojeras azules, violetas y las arrugas del área de los ojos. Acá lo tengo. 2 frascos diferentes en otra cosa. Y acá sí vamos con las manos y demás. Ácido tranexámico. Serum de ácido tranexámico para la pigmentación. Peeling de ácido tranexámico. Acá lo tengo. Este es mi peeling. No quiero mostrar la marca. Está acá. Les voy a dejar enlaces de todos. Tengo para hacerme Yellow Peel. Tengo para hacerme Miami Peel. Peeling con ácido tranexámico. Y el peeling para el área de los ojos es espectacular, chicos. Espectacular. Tengo más cosas acá para mostrarles. A ver. Elba me cuenta. Bueno, esperen, se me están yendo los comentarios. Caro, Dermapen daña la capa protectora de la piel. No recuerden. No. Palmira me pregunta si el uso de Dermapen, microneedling, porque puede ser un Dermapen o un Dermaroller. La terapia es microneedling. El tratamiento se llama así. No daña la capa superficial de la piel, al contrario, la retexturiza. Sí vas a notar, la mayoría lo nota en el día 3,
como una descamación, como que se está pelando. Esa es una pregunta que me hicieron mucho. Yo lo noto el día 4 o 5 del... Sí, normalmente el día 4 o 5 noto como que... Pero es una retexturización. La piel después se ve muchísimo mejor. A ver, para las manos voy a hacer de todo. Y me voy a hacer Dermapen en las manos también. Y en la otra Dermaroller. De un lado voy a usar un dispositivo de microneedling de Dermapen, cualquiera de los que tengo. Y de este lado un Dermaroller. Eso se los aconsejo. Estas mascarillas hidroplásticas, que hay muchísimas, les voy a dejar link de todo, también se las recomiendo para las manos, son buenísimas. Peeling para pies. ¿En qué porcentaje de ácido láctico recomienda? Voy a hacerme un peeling en los pies. Uno de esos, de los que les acabo de mostrar, que los tengo en un cajón porque tienen que estar cerrado y oscuro. Me lo voy a hacer en los pies primero, en las manos y después me lo hago en el rostro. En el mismo video. ¡Ay! Besos para todo Perú. Cara, una pregunta, tengo el cuello muy flácido. ¿Qué puedo hacer para reafirmar el cuello? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Te digo qué es lo que hago yo. Para el tema de las arrugas, la textura, para lograr sintetizar nuevo colágeno, Dermapen o Dermaroller, hay un video en el canal sobre eso. Esa es una de las cosas que me hago en el cuello. Microcorrientes es otra. O también electroestimulación facial. Es un lápiz que viene para un equipo de electroestimulación. Se puede usar en el cuello. Lo que logras es tensar esto. Bueno, Plasmapen por supuesto también, pero tenés un periodo en el que vas a estar hinchada, en el que vas a estar inflamada, en el que se te van a notar las costritas. Eso hay que programarlo. Empieza ya, me dice José. José Carlos Cortinas Iglesias. José Carlos Cortiñas Iglesias. Me dice, empieza ya. ¿Qué cosa? ¿A dejar links? ¿Cómo hago para dejar links y estar mirándolos a ustedes ahí? ¿El peeling de ojeras es de ácido cólico? No, no es un peeling de ácido cólico. Es una preparación de peelings. Es económico. Se consigue en todo el mundo. En todo el mundo es en todo el mundo. En mi país, en Chile, en Uruguay, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, en todo el mundo. Es económico, es súper, súper bueno. Es algo que realmente me gusta mucho. Se los había prometido hace mucho, creo que fines del año pasado, cuando comencé el canal, el año pasado, y no lo hice. Lo voy a hacer ahora. Una consulta, tengo el cuello muy ancho. ¿Habrá ejercicios para adelgazar el cuello? No tengo ni la menor idea. La verdad no te puedo ayudar en eso, no sé. No sé si hay algo para adelgazar el cuello. No lo sé. A ver. Hola, Caro, me habla de una crema que tiene hidroquinona que es para las máculas en la cara, para las manchas. La empezó a usar 3 veces por semana. Lo hace por su cuenta porque no consigue que la vea un dermatólogo. Me imagino por qué, que es por esta situación. 3 veces por semana. ¿Qué porcentaje la compraste? Es una crema fuerte. Esa crema que vos compraste y que me estás nombrando ahí, yo la usé. Este año no, este año estoy con otras. En porcentajes bajos. Porque si no, sí te descamas, es como hacerte un peeling de manera así constante. Xiomara, un besazo para Puerto Rico y para vos. Elías, ¡ay, Elías! ¿Cómo estás? Nerea, un besazo para vos y toda España. Gladys me pregunta si es para gabinete. ¿El peeling? Es de venta libre. ¿Se puede usar en gabinete? Claro que sí. Es un servicio que puedes ofrecer, por supuesto, porque los resultados son increíbles. Es excelente realmente. Maca, beso enorme. Elba tiene calor, yo acá me estoy muriendo de frío. Ay, acá tengo... Caro desde Chile, ¿cómo estás, Carito? ¿Qué usos tiene la tretinoína? ¿Es un peeling? Me pregunta. Es un derivado de la vitamina A. En realidad, lo que lográs es una retexturización. Tiene que ver mucho con el porcentaje también, la tretinoína. Si vos te aplicás
tretinoína porque sí, y en porcentajes altos, te vas a pelar, te vas a descamar y te vas a estar haciendo un peeling de manera permanente. El uso de la tretinoína es gradual, es de a poco, siempre se comienza en porcentajes muy bajos, 3 veces por semana o 2 veces por semana, nada más. Y luego quizás se empiece a subir el porcentaje o no, porque a veces con el mínimo porcentaje para tu piel es suficiente. Pero es un derivado de la vitamina A y si logras realmente para lo que es arrugas, para la textura de la piel, para las manchas, para acné, es muy buena. Pero bueno, lo tienen que consultar con su médico, sobre todo por el tema del porcentaje y porque requiere prescripción médica. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Dónde hago cursos de BB Glow, BB Lips, Hyaluron Pen, Plasma Pen? Escribime un mail. Tengo muchísimos mails porque les contaba que estuve muy complicada estos días, no yo, un familiar, y no estaba ni siquiera contestando mails. No les contestaba en YouTube, no contestaba en mail, no filmé, no nada, porque no fue imposible. Pero si quieren cursos, ¡ay! Esto es BB Glow, lo tengo acá para mostrarles. Tengo también 2 marcas diferentes de BB Lips. Se los voy a abrir. Bueno, lo puse al revés, pero miren. Esta es una, que son los Cherries de la marca Styley, que ya hice un video, pero ahora voy a hacer uno con acercamientos y con diferentes delineados, para lograr aumento de labios, la ilusión, ¿no? Porque BB Lips es un maquillaje semipermanente, entonces parece que tenemos un color que no tenemos. Entonces sí se ven los labios más grandes, voy a hacer todo eso. Voy a usar mezcla de tonos, voy a usar más que nada estos que se ven acá, para hacerme delineado. Y también me enviaron de la marca Dr. Lanfrost, que es esta, que ya la estuve investigando. Me enviaron de regalo esto y Sabrina, te lo agradezco muchísimo, es una importadora. Tengo el teléfono de Sabrina para todos los que quieran cosas que vienen de afuera. Me envió estos, ahí están, BB Lips, que los voy a usar. Acá en el canal los vamos a probar con ustedes también. Y acá me armé yo, en esta cajita, los tonos de BB Glow que voy a usar y los activos. Porque ahí tengo una botellita de cada cosa y listo. Este para las ojeras es algo que uso mucho, ¿eh? El activo blanqueador. Chicos, tengo un montón de preguntas. A ver, esperen. Marisa me dice que me escribió un mail. Sí, ténganme paciencia, yo les voy a contestar a todos. Ya les digo, estuve con un problema de salud familiar y no estuve desconectada. Desconectada vía YouTube, desconectada por teléfono. No entré a WhatsApp. Hasta el día de hoy no abrí WhatsApp. Estuve complicada. Esperemos que todo siga bien. Bueno. ¿Cuánta sesión de peeling? Me pregunta. Bueno, ¿cuántas sesiones de peeling? Según qué peeling, se pueden repetir cada 15 días. No sé de qué peeling me hablas. Me preguntan cuántas sesiones. Se pueden repetir cada 15 días, salvo los peeling que van más profundo, que voy a hacerles un video en el otro canal, en Carolina TV, todo sobre peeling. Va a ser larguísimo porque voy a explicar todo. Y después uno por uno cada uno de los peelings. Si son peelings fuertes, peeling medios a profundos, una vez por mes. El resto de los peeling cada 15 días se pueden hacer. El peeling para el área de los ojos, que es uno de los videos que se viene, ese sí, acá les voy a pasar mi mail. Cada 15 días se puede hacer. Estoy enamorada de ese peeling, chicos. A ver, esperen que les voy a anotar mi mail. ¿Cuál me dura más para un BB Lips? Selene me pregunta qué dura más para BB Lips. ¿Vos te referís a activos? ¿A qué marca de BB Lips? Porque yo hasta ahora probé Cherries
probé Kisum y ahora voy a probar esta nueva marca. Abrazos desde Nicaragua, un beso gigante para todo Nicaragua. ¿Cómo andan por ahí? Mirta, gracias. Mirta, gracias, sos un sol. Claudia, saludos desde Guatemala. Uy, un beso enorme a toda Guatemala. Mirta, el teléfono de Sabrina, sí, se los voy a pasar, se los voy a pasar. Es más, voy a dejar en la descripción de este video cuando termine de procesar, les voy a pasar, les voy a dejar en la descripción el contacto de ella. Llaman, díganle que se los pasé yo, porque si no, no voy a saber cómo sacarme su teléfono. Y le escriben, si no, un mail. Les voy a pasar mi mail también. Bueno, en 2 renglones lo estoy escribiendo. Chiquiti, acá está. Este es mi mail, Carolina, con esa letra súper espectacular. Carolina SK Beauty, no se entiende nada, ¿no? @gmail.com. En la descripción del video les dejo mi mail, mi Instagram, todas las maneras de contactarme. En Instagram estoy subiendo muchísimas cosas y protocolos, estos así, que los imprimí mal, miren, falta parte de mi nombre. Esto en Instagram va a estar. Bueno, a ver qué me dice José. ¿Dónde comprar el primer? ¿Dónde comprar esto? Me pregunta José. Él vive en España. En Amazon España. Creo que en mi tienda de Amazon creo que está. Si no, está hay otros, pero bueno, me voy a fijar. En Amazon España lo conseguís. Busca el más económico, porque son todos iguales los de este estilo. No gastes de más. A ver, María Luisa. Con ese masaje 10 minutos todo para arriba y luego del medio hacia los laterales. No sé, estoy hablando con alguien, María Luisa, no sé con quién. Pero bueno, me encanta que esté ayudando ahí. Elías, acá estoy. Elías, decime, mi Instagram es facilísimo. @CarolinaSKB. Facilísimo. Se lo voy a anotar por acá. No tengo espacio. Es súper fácil mi Instagram, chicos. En Argentina, ¿dónde lo compro? En la red de ventas en la que todos compramos en Argentina, en ese sitio web, ML, que no lo puedo nombrar porque si no sería como una promoción. En ese sitio web, ahí lo encontrás. Buscalo como Plasmapen. No es un Plasmapen, es un electrocauterio, pero lo venden como Plasmapen. Búscalo así. Mi Instagram es este. Lo primero es un arroba. Pónganle un poco de onda, chicos, porque ahí está. Este es mi Instagram. @CarolinaSKB Instagram. Ahí me tienen. El peeling de ojeras, me preguntan. ¿Dónde se consigue? En todo el mundo y en todas las web también de ventas. Se consigue en Amazon, se consigue en eBay, se consigue acá en ML y en una distribuidora que esto sí es una novedad y que me estaba olvidando. Lo tenía anotado acá. Lo que pasa es que miren esto, chicos, como para que me acuerde yo de que, ¿no? Todo esto les quería contar. Hay una distribuidora de todo tipo de productos, todo lo que les muestro, todo lo que me hago, aparatos incluidos, que les voy a dejar en la descripción del video. Les voy a dejar también en la descripción del video, además del mail, un número de teléfono. Todos los suscriptores del canal van a tener un 10% de descuento. Van a tener un código, yo les voy a decir qué código les corresponde a cada uno, vía mail, y tienen un 10% de descuento en cualquier cosa que compren, que es todo. Es un sitio de venta de insumos médicos. Eso para... Envían a todo el mundo. Ahora, pregunten el costo del envío, ¿sí? Envían a todo el mundo, pregunté, me dijeron que sí. Conchi, ¿cómo te va? Me dice que...
Conchi me cuenta que además de utilizar Plasmapen, como siempre, ella se hace lifting cada 15 días con gel conductor. Ese video es uno de los que se vienen, sí. Elías, a ver qué me dice Elías. No, sí. Elías me dice que acaba de usar Haifu. ¿Cuánto tiempo después usó Haifu? ¿Cuánto tiempo después puede usar Nitzel? Yo esperaría por lo menos 15 días para usarlo. Entre sesión de Nitzel y Nitzel tienen que pasar 21 días. Y entre una sesión de Haifu y otra, 1 mes y medio, 2. Entonces, en el medio usa Nitzel, pero no lo hagas inmediatamente después. Espera un poquito. Hola Cami, hola Gaby, ¿cómo les va? Ahora sí, Carolina Cid me dice, me la perdí. Ah, no. ¿Qué técnica usarías y qué nivel para cicatrices de acné? No acné activo, para secuelas de acné. ¿Con Plasmapen? ¿Me preguntás? Porque ese es un video que se viene porque voy a tratar, miren. Esta cicatriz. Y estas que están acá. Bien filmado, bien de cerca. Yo ahora para filmar me pongo una cámara acá y una cámara acá, que me tomen así de cerca, cosa después cuando me veo me espanto, porque veo cosas que así a simple vista no se ven. Bueno, lo voy a hacer así, lo voy a filmar así para que lo veas. Te lo explico, voy desde afuera de la cicatriz hacia adentro, tiene que quedar color café, no tiene que quedar ni amarillo, ni ámbar, ni marrón, es un color café, el color del café antes de ser molido, ese color tiene que quedar la cicatriz y la tenés que llevar de adentro, de afuera hacia adentro, cubriéndola toda. Para estrías es diferente, es un punteado, se hace... Se los voy a dibujar en algún lado. Acá. Imaginemos que esta raya que estoy haciendo, imaginemos que esto es una estría. Estas dos líneas, ¿no? Que eso es una estría. Me voy a hacer en estrías. Y ahora si quieren me paro y les muestro cuáles. Pero lo que hago es... Les hago primero una. 2 puntos en el borde, pero hacia adentro. Y 2 puntos en el otro borde, hacia adentro también, y uno en el medio. Es como si fuese el número 5 de un dado. Bueno, esto en toda la estría. Lleva tiempo. Los resultados como son espectaculares. Eso me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer acá y con acercamiento para que lo puedan ver bien. Tengo estrías súper visibles. No como las que del video de estrías con Dermapen, que no se notaron porque no tenía las cámaras que tengo ahora. Esa es la realidad. A ver, ¿qué diferencia hay entre Plasmapen y un electrocauterio? Un abismo. El Plasmapen, en el otro canal, fíjate, hay un video en el que explico bien eso. Lo que hace el Plasmapen es generar plasma, justamente. Es el cuarto estado de la materia por la ionización de los gases, de los átomos, la ionización de los gases, en este caso de los átomos. Lo que ocurre con el Plasmapen es que entre el equipo y la piel se genera plasma, ¿sí? Se produce esa ionización, lo que se genera es plasma, que hasta tiene un olor característico, muy parecido al de un equipo de alta frecuencia. Entonces, si uno con un equipo de plasma toca la piel, no quema, no pasa nada. Si lo alejas tampoco, te tenés que acercar para que se genere el plasma solo. El equipo se mantiene frío siempre, siempre. Y ahí no corres riesgos de hiperpigmentación, por ejemplo. Se usa incluso los equipos de Plasmapen en fototipos altísimos, hasta el fototipo 6 inclusive, sin ningún riesgo. En cambio, un electrocauterio es otro tipo de energía, no genera plasma. Donde tocas, quemás. Hay que tener muchísimo cuidado porque no se puede tocar, excepto que se use con gel para hacer otra técnica que no es la de plasma fibroblast, para hacer otra cosa. En ese caso sí se toca, pero con gel conductor con una intensidad muy baja, es diferente, es más fácil. Eso me lo voy a hacer. ¿Se pueden usar péptidos en los glúteos con Dermapen para aumento? Mirá, para aumento de glúteos no esperes magia.
No esperes magia. Yo te recomiendo que hagas tratamientos, sí. Yo un dermaroller prefiero porque es más rápido. Con un dermapen estoy toda la vida. Uso varios activos. No pretendo que tomen tremendo volumen. Sí, lo que hago es ejercicio para eso. Y vengo bastante bien. Pero no, cosas mágicas no existen, chicos. Si no, tendría 15 años yo acá, adelante de ustedes. Estaría con la edad que tengo, pero parecería de 15 y no. ¿Qué tratamientos recomiendas para celulitis y grasa localizada que no se elimina con ejercicio? Uy, esa pregunta es buenísima. Pía Venegas me pregunta, me encantó. Mira, voy a hacer desde Dermapen, electroporación. Electroporación es muchísimo más efectivo de lo que quieren. Fanny, ¿cómo estás? Fanny, recién te veo. ¿Cómo estás? Bueno, electroporación, radiofrecuencia también. Bueno, hay de todo para hacer, pero lo que quiero es hacer videos específicos. Celulitis, mostrar cantidad de cosas y luego hacerme cada una de esas cosas. Grasa localizada, mostrar el abanico de posibilidades y hacerme todo. ¿Cómo andas, Fanny? Me pregunta si, con respecto a las peptonas, si la empresa Linfar va a vender en España. Hasta el momento no tengo ninguna novedad, no sabría decirte. Vamos a ver qué pasa. Acá, con este tema que estamos viviendo, estamos bastante complicados. No pueden viajar de afuera, entonces, qué sé yo. Vamos a ver cuándo se puede. Hay la distribuidora que voy a dejar en el link de insumos médicos que vende. Podés preguntarle, el costo del envío sé que va a ser altísimo, no es lo mismo que esté el laboratorio ya distribuyendo. Pero bueno, podés consultar. Para mucha flacidez en piernas, ¿qué puedo hacer? Electroestimulación es una de las cosas. Bueno, yo para todo, Dermapen, Dermaroller, siempre donde hay flacidez, siempre eso va. En el caso del rostro, microcorrientes o electroestimulación facial. En el caso del cuerpo, electroestimulación, ultrasonido y luego electroestimulación es una cosa. Electroestimulación y luego Dermapen es otra, o Dermaroller. Es más fácil de un Dermaroller en el cuerpo, para mí. Es más fácil de pasar. Ahora, si se lo vas a hacer a otra persona, sí tiene que ser un Dermapen, porque hay que descartar el cartucho. Claro, las peptonas linfáticas están aprobadas por ANMAT. Me pregunta Vero. Uy, vos sabés que se armó todo un lío con respecto a eso. Tendría que buscarte una cajita para mostrártela, porque hay varias. Tenés peptonas bebibles, peptonas que son en comprimidos. Todo eso que uno ingiere, todo eso está aprobado por ANMAT. Tiene que pasar por ANMAT para poder ingerirlo. Hasta el azúcar que compras en el supermercado. Desde el azúcar hasta la harina, todo tiene que estar aprobado. Que regula justamente todas esas cosas. La discusión se basa en los procedimientos, en que se han hecho cosas con productos que son bebibles inyectándolos. Ese es el problema que hay con las peptonas. Hola, Caro, ¿es posible usar mini haifu en nuestra zona íntima o no se recomienda? Cerca de las mucosas no. Yo recomiendo radiofrecuencia porque sí tiene resultados. Dermapen es otra cosa que también da resultados. Pero siempre alejado de las mucosas. No sé, no sabría cómo mostrarlo eso, pero es un video que estaría tan bueno hacerlo. Hola Katy, ¿cómo estás? Vi que tengo mensajes tuyos, Katy. Hoy te voy a responder. No toqué WhatsApp. Bueno, vos ya sabes por qué. Estoy desconectada. No subí videos, no. Me desconecté para dedicarme a lo que me tenía que dedicar. Esa es la realidad. Pame, te mando un beso enorme. En México en México se venden, Meirán me dice. En México sí se consiguen, se consiguen. Vi Ecuador también se consiguen, ¿eh? En Ecuador se venden en todos lados. Eh, Gracias, Katy.
Francia, hola Caro, ¿puedo realizarme Dermapen? Bueno, me pregunta, si puedo usar Dermapen padeciendo hipotiroidismo. Acá tenés un ejemplo. Yo tengo hipotiroidismo, tengo además tiroiditis de Hashimoto y no está contraindicado para nada y me hago todo lo que ves con Dermapen. Obviamente hay cosas que me gustaría no hacer, como tomar la medicación tan temprano por la mañana y 40 minutos después no tomar ni comer nada. Pero bueno, Dermapen sí se puede. Besazo, Vero. A ver, Claudia te mando un beso enorme. Saludos desde Houston, Paola. ¿Cómo estás, Pao? ¿Todo bien? Bueno, a ver, ¿qué más tengo para mostrarles? Para la gente que... no, para todo el mundo. Hola, Marta. ¿Cómo estás, mi amor? Esto se consigue en todo el mundo. ¿Por qué les muestro un aceite facial? ¿Por qué les voy a mostrar más de un aceite facial? Porque es una de las cosas que tienen que ver con el video de post microneedling. A ver qué me preguntan, esperen. ¿Plasmapen está contraindicado para personas que toman antidepresivos? Hay que ver el tipo de medicación. En el video que dejé en el otro canal, explico todas las contraindicaciones. El tema no es el problema, es si la medicación puede llegar a causar un efecto adverso como hiperpigmentación. Eso es lo que habría que ver, eso habría que preguntarle al médico porque según la medicación, decir antidepresivos es abrir un abanico gigantesco, un vademecum de medicamentos, hay que ver. Bueno, aceites faciales les contaba. Con respecto al video de post microneedling, a ver, un aceite que se vende en todo el mundo, que es económico y que es súper, es excelente, es este, se los recomiendo, Bio Oil, para cicatrices, para estrías, pero para todo el cuidado de la piel, para la piel del rostro, este es uno de los que me encantan. Otro aceite que es muy rico en antioxidantes, esto que es seco, primero les voy a mostrar la cajita, después les voy a sacar la botellita. Quienes viven en Argentina lo tienen a mano y el resto me voy a fijar cómo se puede hacer. Es uno de mis preferidos. Este es uno de mis productos preferidos y junto con el otro aceite, ¿no? Pero bueno, esta es la opción que tienen en Argentina, así es como viene en una botellita de vidrio y el gotero. Para quienes viven en Argentina, esta opción para cuando les hable de aceites ricos en ácido linoleico, acá está. Y para quienes viven fuera del país, sobre todo en España, se consigue baratísimo. Mi amiga Mel se lo compró, se hizo Dermapen en el cuello, me mostró medio cuello sí, medio cuello no, el cambio impresionante. Bio Oil, este es otro aceite súper rico, esta es la caja, en ácido linoleico, ¿sí? Esto se los cuento por el video que viene, chicos, para que, además de los que les voy a dejar en la descripción, un producto que también funciona bárbaro para otras cosas, que lo puse acá simplemente porque me encanta, es Aquapor de Eucerin, que es esta crema. Bueno, esta me encanta para reparar para retexturizar la piel, para los labios agrietados, para las manos, para los pies, para los codos, para esas zonas extra secas. Esa crema va para todo. Incluso cuando me hago un peeling y tengo que proteger esta zona y la comisura de los labios y los lados de la nariz, esa es una de las que uso. O vaselina para ese caso también. A ver, Bioil me sirve con Dermapen para secuelas de acné, no para tratar, para después. Estos aceites que les mostré, chicos, y aceites durante el tratamiento no. Después del tratamiento sí. El resultado va a ser, ya después cuando vean el video vas a ver de qué se trata bien. El Bio Oil tiene buena composición porque cuando salió se hizo muy famoso, pero decían que era todo derivado del petróleo. Bueno, eso fue lo que estuve chequeando. Obviamente para leer esto tuve que sacar una foto porque miren lo que es la letra, ¿no? Prácticamente con una lupa o sacándole una foto como hice yo. No sé cómo ha sido en un principio. Ahora como aceite facial, no para hacer tratamiento de Dermapen.
Estamos hablando de después, ¿sí? Ahora, mis aceites preferidos, ricos en ácido linoleico, que tienen cantidad en su composición, son el de semilla de kiwi, en primer lugar, que es bastante difícil de conseguir, el aceite de germen de trigo, el aceite de maíz facial, ¿sí? Aceite facial de germen de trigo, aceite facial de maíz, aceite facial de girasol y en primer lugar el aceite de semillas de kiwi. Es súper. A ver, hola Conchi, ¿cómo estás? ¿El NuFace puede subir la tensión? ¿Te referís a la presión arterial? Conchi, no. ¿Cuál es el mejor plasma PEM? Hay muchos buenos. En el otro canal, en el video, les mostré algunos. De los mejores está Dermoray, que es para mí el mejor. Dermoray. El tema también son los precios, chicos, ¿eh? Dermoray, Jet Plasma, Clamer es otro. Y después, equipos que son buenos. El cuarta generación es prácticamente igual y es muy bueno. Se llama Fourth Generation, cuarta generación. Maglev también tiene un buen dispositivo. Asegúrense que sea el alemán, el original, porque hay muchas copias. Y si no, el cuarta generación, que es muy similar, tiene otros en su forma, pero es como el dispositivo alemán de la empresa Maglev. Y después, Jet Plasma, no sé si ya se los nombré. Sí, me parece que sí. Eso es en cuanto a plasma pen. Después hay electrocauterios que se usan diferente. Y ahí sí te recomiendo que compres el más económico de todos. Si es electrocauterio, no inviertas. El más económico. Se usa distinto y yo se los voy a mostrar. A ver, ¿qué me preguntan? Plasma pen en corporal, ¿qué me aplico al finalizar el tratamiento y post? Mira, Patti me pregunta, ¿qué hacer en el cuerpo? El pretratamiento, lo mismo que les cuento en el video, nada de metales, tengan en cuenta todo eso, ningún anillo, ningún aro, todas esas cosas, seguilas al pie de la letra. Después no te vas a aplicar nada hasta que caigan las costras y después las cremas que nombro ahí, una de ellas es esta, Aquaphor de la marca Eucerin, pero la otra es Cicaplast. Y hay otra más que también nombro, que es de Eucerin, que no me acuerdo del nombre. Para el cuerpo, lo mismo, de la misma manera. Elba, deja los nombres de los aceites en la caja de información y me escribe en seco. Voy a dejar los nombres de los aceites ricos, con altísimo contenido de ácido linoleico, porque en cuanto a aceites, hay muchísimos derivados de diferentes cosas. Estos son ricos en ácido linoleico, que es justamente los que a mí me gustan para la función que busco después de hacerme microneedling, que es nutrir, hidratar y mantener la hidratación de la piel. Se los voy a dejar en ese video y cuando termine de procesar voy a empezar a poner hoy links de todo eso acá debajo. Denme tiempo porque tengo que ir poniendo los links de todas las cosas que se estoy mostrando, que son un montón. Please, Carito, un tratamiento para reducir papada, aparte del hipoláser y radiofrecuencia, me dice Anaí. Sí, mira, en algunos hice ya, mostré algunas cosas, en algunos videos. Pero si querés a uno exclusivo, una de las cosas que me gustan para eso son las enzimas biológicas. La marca PB Serum se vende en todo el mundo. En todo el mundo. En España hay una nave nodriza, no sé cómo llamarlo. Creo que está ahí en España. Y acá también. Y está en el resto del mundo. Se consigue en todas las webs. PB Serum es una de las cosas que te va a gustar mucho para eso. Pero les puedo hacer un video específico de eso. Argeline, ¿cuál recomiendo de máximo porcentaje? Patricia Vázquez Félix me pregunta. ¿Vos te referís a activos así? ¿Estériles en ampolla? ¿O a serums? Porque si son serums, acá en Argentina, Liderma tiene uno que me gusta,
Laca tiene otro que me gusta. Luego hay varios de laboratorio que me gustan mucho, de Argireline. Y se venden en las webs, se consiguen. Y después, el que me encanta es el de la marca The Ordinary, que para los que viven aquí es carísimo, para los que viven fuera es económico. De la marca The Ordinary, ese me encanta. Saludos de... ¡Ay, Wendy! ¡Beso enorme! ¡Ay, Jessy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Plasmapé en Argentina, ¿donde puedo conseguir? Mirá, electrocauterios como este que mostré en la web donde todos compramos, vas a conseguir. Plasmapen a veces hay y a veces no. Cuando hay, encontrás el cuarta generación o el maglev. Y si no, tenés que entrar a preguntar a la empresa, a la página por el equipo Dermoray. La empresa se llama Dermoterap, la que tiene Dermoray. Es un equipo caro, el Dermoray. Es excelente, pero es carísimo. Entonces, si vos no querés gastar, yo te sugiero que vayas viendo el Mercado Libre, bueno, en esa red, porque cada tanto aparece un maglev o aparece un cuarta generación. Y esos son realmente equipos de plasma que a mí me gustan. Si el tratamiento se hace con electrocauterio, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? Si es para generar todas esas costras, esos puntos, para lograr tensión en la piel, de la misma manera que con un equipo de plasma profesional, cada 3 meses. Ahora, si es para hacer plasma lifting, o también lo llaman de muchas formas, plasma lifting, electrolifting, Plasmapen con gel conductor. Yo, como le digo, Plasmapen con gel conductor, eso sí más seguido se puede hacer. Eso lo voy a hacer acá. ¿Vas a hacer cursos de peeling? Me dice Vero. Sí, Vero, de todo. Ay, Vero, después te llamo, así hablamos. Hace un montón que no hablo con Vero. Gladys dice, tiene muy buena Argireline, pero no sé de qué marca habla. A ver si encuentro el comentario anterior. No vi de qué marca hablaba. ¿El mini haifu sirve también para el cuerpo? Sí. Es otro de los videos que quiero hacer. Me quiero hacer yo a mí misma mini haifu en el cuerpo. Ahí voy a necesitar que alguien me ayude a filmar. Porque no es lo mismo estar acá sentada, yo pongo una cámara acá, otra cámara acá y después los acercamientos es muy fácil. Ahora, para el cuerpo voy a estar parada. Entonces voy a necesitar que alguien me ayude. No es tan difícil encontrar a alguien que me ayude, pero lo tengo que programar. Tenemos que estar libres los dos o los tres en ese momento, que es mi madre y mi hija. Uy, a ver, ¿qué usar para dar glow? José Carlos Cortiñas Iglesias me pregunta, ¿qué usar para dar glow? El Dermapen semanal con nano no me funciona. ¿Con qué activo usás el Dermapen semanal con nano? Porque tiene que funcionar. Si no, hay otras cosas que puedes usar para dar glow, sacando el Dermapen, para darle brillo al rostro. Una buena rutina para lograr brillo en el rostro, eso sí se puede hacer. Pero decime con qué activo lo estás usando. Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por allá por Mendoza? Jessy, te mando un besazo. Ah, vitamina C. ¿Qué vitamina C usás? Con vitamina C a mí me queda la piel divina. Otra cosa que puedes usar, mira. Y agarro esto, que es el de la marca Stevie, el kit de BB Glow. ¿Quiere mi teléfono? Sí, te lo paso, Dora. Mandame un mail. Tengo muchísimos mails por todo esto que me estuvo pasando. Luego vean el comienzo del video. Realmente me pasó. Voy a empezar a responder mails y WhatsApp porque no toqué el teléfono. Les soy sincera. No toqué el teléfono desde hace más de un mes. Y si me entraba era para ver si había alguna noticia del hospital, nada más. Bueno. ¿Qué puedes usar para dar glow? Mira, los voy a sacar. Tenés esta ampolla de Stevie para usar con nano, que es la de Peptidos. Después les voy a decir en un video qué es lo que tiene cada uno de estos activos, qué es lo que contiene, por qué algunos son más tensores que otros. Esta
son los péptidos o Gold. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Luego la de ADN de salmón, que la tengo por acá. Esta es otra que te va a dar un super glow. ADN de salmón es otro. Y después el de células madre, este. Miren cómo se ve de cerca. Este para pieles oleosas es espectacular, ¿eh? Para pieles grasas, este es el que recomiendo. Pero les voy a hacer un video explicándoles qué contiene cada uno, porque después en el momento de elegir es como que... ¿Y cuál elijo? ¿Cuál me compro? No tienen por qué comprarse una caja, pueden hacer una mezcla. Bueno, a ver, espera. ¿Qué es lo más parecido al Pink Intimate System blanqueamiento íntimo? Me pregunta Zoe. Hay peelings que se pueden utilizar para lograr aclarar las zonas íntimas. Ahora, siempre tiene que ser lejos de las mucosas, chicos, por favor, con precaución. Los porcentajes son muy bajos, hay que tener paciencia y hay que tener constancia. No hay resultados mágicos, requieren varias sesiones, pero realmente sí funcionan. Otra cosa es luz pulsada. Luz pulsada, IPL, es otra de las cosas que sirven y que aclaran, y eso sí es más rápido. Y hay dispositivos caseros de luz pulsada que tienen como un filtro que se llama áreas sensibles, pero que justamente tiene 530 nanómetros, que es el filtro que se usa en los equipos profesionales para rejuvenecimiento facial y para aclarar. Entonces ese filtro serviría. Hay que ver el equipo cada uno. Ha probado Mini Food en abdomen y no tuvo resultado, me dice Jessie. Los voy a mostrar, vamos a ver. Mercedes, te mando un beso enorme. ¿Cómo están por allá? Vos estás en pleno verano, yo estoy en pleno invierno. ¿Qué serum con péptidos, además de Stevie, recomiendo para Dermapen? A ver, estos serums de Stevie para usar con nano, recomiendo, ¿sí? Ahora, serums con péptidos hay un montón, hay muchísimos. Muchísimos serums me gustan y les voy a dejar links de todos los serums diferentes, porque miren, les voy a mostrar una de estas hojitas que me preparé para ese video, que es de activos, y entonces les voy a dejar link de todos esos activos. Esperen. Y sigo pasando hojitas. Porque no lo encuentro. Bueno, de todos esos serums, ¿sí? José me dice que enseñe bien el nombre del activo de Stevie para usar con... ¿Eso me decía José? ¿El nombre del activo de Stevie? ¿Qué protector solar con color recomiendo? Me pregunta Romy. Uy, voy a hacer más llegado el verano un video, ahora te digo, sobre los 30 mejores protectores solares. Entre ellos va a haber algunos que van a dar color y otros que van a dar un glow que te queda la piel con un brillo así divina cuando te pones el protector. Ese se llama Super Goop. Ese es uno de los que voy a mostrar. Con color, el que uso yo es Antelios de la Roche-Posay. Hay varios tonos. Después, hay otro de la marca Isdin que me gusta muchísimo. Isdin me encanta. Isdin tiene uno que es mineral, que viene con una brocha. Es en polvo. ¿Qué recomiendo yo? Aplicar protector solar fluido y luego con la brocha el polvo mineral, porque suele salirse, se te va. En cambio de esa manera no, y de paso te estás dando color a la piel. El de la Roche-Posay viene uno en petaca, que es muy bueno, cubre mucho, ojo con el color, porque el número 2 es tremendamente oscuro. Y después de la marca, de los que son fluidos en pote, no en petaquita, eso sí, tenés varios colores. El que yo uso es el número 2, el segundo tono. Bueno, activos. Todos estos activos que están acá para cada uno de los días post microneedling que ven ahí,
y que imprimí mal la hoja, como pueden ver. Bueno, les voy a dejar links de cada uno de cada activo, cantidad de productos. ¿Sí? Links de todo van a tener. Ese video lo estoy preparando tanto por eso, por ese tema, por los links. Más barato, 80 euros. No entiendo. José, ¿a qué te referís? Que 80 euros, no sé qué cosa sale 80 euros. Mercedes, no sé qué dice. Dale que ya estamos en verano, me dice Elba. Jessy, ¿cómo estás? El teléfono tiene telas de araña, me dice Cintia. No, tuve un gran problema familiar de salud. Me desconecté. Me desconecté de todo. De todo. Necesitaba dedicarme a eso. A ver, ¿qué es lo más parecido? Ah, yo le pregunto. Doriana me pide mi teléfono, escribime un mail y se los voy a dar, sí, chicos. Bueno, a ver, ¿tenían algunas otras cosas para mostrarles o ya está? Ah, vi algo, vi un video, que no hagan lo que les voy a contar ahora, en donde tenían un hidrafacial, parecido a este del video que yo les hice del hidrafacial, pero es un equipo más grande, este es de uso domiciliario. Bueno, la cuestión es que esto trae dos botellitas, ¿no? Acá se le pone la solución de peeling o de hidrafacial. Y acá es donde va a parar el desperdicio. Vi un video en el que ponían en ese equipo agua y le agregaban después 20 gotas de ácido glicólico, 20 gotas de ácido láctico. O sea, estás usando agua que neutraliza el ácido glicólico y el ácido láctico con... Estás usando un peeling con un neutralizante. No. Por eso, cuando usen este tipo de equipos, eso lo tengo acá para decirles, cuando usen este tipo de equipos, el activo va puro acá. Va puro. No lo diluyan con agua, porque si no lo están neutralizando en muchos casos. Cuando se trata de alfa hidroxiácidos, lo están neutralizando. No cuando es ácido salicílico, que es autorresolutivo. Pero si es un alfa hidroxiácido, como el ácido glicólico, el ácido láctico, lo neutralizan, no los diluyan, usan los puros. Compré el Cooper de The Ordinary, me pregunta Wendy, me encanta el Cooper de The Ordinary, Wendy, me encanta, es uno de mis preferidos. Copper se llama, no, Copper, sí. Es color medio azulado, medio turquesa, me encanta, me encanta. Ah, acá me dice Mercedes, casi siempre se cuela el maquillaje junto al protector en las líneas del rostro. Sí, lo que tenés que hacer, truco que me enseñó mi hija, es una vez que te pones el protector y te pones el maquillaje, agarra una brocha de maquillaje, pero en vez de hacer así, presionala contra el rostro y te va a quedar todo fijo así. Bien, eso lo estoy usando hace relativamente poco, me lo enseñó ella. Nati, te mando un beso gigante. Natalia Loyola, te mando un beso gigante, gracias. Conchi me dice, y para levantar las cejas con Dermapen, porque no encuentro hilos líquidos. Para levantar las cejas con Dermapen, hay muchísimo. Argirilina es una de las cosas. Le tengo que dar yo a esto, chicos, lo tengo que hacer. Y lo que voy a usar es argiriline, porque para toda esta zona no hay con qué darle el argiriline. Esa es la realidad. Como el argiriline no hay para toda la frente y todo esto. Eso es lo que voy a usar para tensar. Con respecto a los hilos, compra argiriline al 200%. A ver, tenés concentraciones altísimas de la marca Dermagel, en donde vos vivís, que es en España, porque yo vivo en España. Entrá a Amazon y buscá la marca Dermagel o buscá Armeso. Siempre se los dejo en la descripción de los videos, esas marcas, Armeso, Dermagel, y buscar Argiline de cualquiera de esas dos marcas. Vienen en ampollas estériles, cerraditas, que son para mesoterapia.
Eso usalo con Dermapen y vas a ver el resultado. Es excelente. Ay, María, te mando un besazo gigante. ¿Cómo andan por allá por Venezuela? Y el Dimae, me dice Irina Ponce. El Dimae yo lo uso. Si me lo voy a aplicar en todo el rostro, o uso Argireline o uso Dimae. Y si no, lo que hago es Argireline en esta zona y en el resto Dimae. Esa es otra de las cosas que hago. Porque los efectos que noto son mejores. La realidad es que tiene que ver con mi experiencia y la experiencia en otras personas, que es lo que me resultó mejor. No hay para esta zona como el Argireline, no hay. Mezclado con AO3 también puede ser, con coenzima Q10, con ácido hialurónico, no tiene por qué ser puro, pero si queremos tensar Argireline en todas sus versiones, chicos. Si hay serums, hay de todo. Ahora Liderma tiene un serum de Argireline que lo voy a probar porque todo lo que tiene Argireline yo lo quiero probar. Y ese es otro. Vero me dice, a ver. Ah, Katy me dice que no se consigue. Katy, te voy a pasar el teléfono de... Ah, pará. Porque me parece que esas ampollas no las consigue. Pero igual te voy a pasar para que le consultes porque no perdés nada. Un teléfono donde seguramente consigas. ¿Dónde consigo Argireline? Me dice Dora. Como ampollas de mesoterapia, como serums, en todas las webs de ventas encontrás y hay muchísimas marcas. Y muchas son excelentes. El de The Ordinary es el que más me gusta a mí. Se usa muy poquitito. Luego de laboratorios, también en las webs se venden. De laboratorio de la BUT se vende un Argireline que es muy bueno y lo consiguen en sitios web de todo el mundo. De Argentina, digo. Para el resto del mundo en Amazon tienen lo mejor. La marca Dermagel, la marca Armeso, para lo que es Argireline. Sí, Katy me dice que para conseguir ampollas de mesoterapia te piden recetas, pero hay activos que no son en ampolla de mesoterapia. Y esos los podés tener. Tienen la misma concentración. Ahora después te ayudo con eso, Katy. Estoy muy triste porque desde diciembre... A ver, María, ¿qué te pasó? Esperen. Estoy tratando de leerla porque pone que está muy triste. María me dice, estoy muy triste porque desde diciembre comencé en una estética a tratarme el melasma. Láser, picos, bueno, con Mitchell y no hubo resultados, no hubo cambios. Bueno, se le generó una hipercromia a raíz del uso de hidroquinona y lo paró a tiempo. María, te hago una pregunta. ¿El tono de tu piel ahora es el tono normal o te quedó una hipopigmentación? ¿Te quedó más claro? ¿Sigues estando más claro que tu tono de piel? Ácido tranexámico es algo seguro para melasma. Se puede usar incluso gente que tiene rosácea. Es uno de los peelings que me voy a hacer. Vienen serums también. Esa es una de las cosas que se pueden usar con tranquilidad. Que vienen en serum, no tiene por qué ser peeling. Y que te va a ayudar con el melasma. Para melasma el ácido tranexámico es excelente. Les voy a dejar links de eso. Porque hay muchísimas marcas. No tiene por qué ser carísimo. Hay marcas económicas y muy buenas. Se los voy a dejar todos. Proddermic creo que tiene productos con Argireline, me dice Irina. Sí, estuve viendo, sí. Pero voy a ver bien todos. Así después se los paso. En el melasma, María me dice que donde tiene el melasma le quedó una mancha oscura y también tiene una mancha blanca. Y mira, mi recomendación ahora, usa, no sé cuánto hace que te lo hiciste, usa protector solar y espera. Espera a que pase todo el proceso de cicatrización, que se termine, que no haya quedado una hiperpigmentación postinflamatoria. Espera, dale tiempo. La mancha oscura la vas a poder sacar. La mancha blanca, esperemos que se resuelva sola
porque es un problema. Eso sí es un problema. Ah, el mes pasado fue la última sesión. Bueno, espera, estás bien a tiempo de dejar las cosas así, cuidar la piel, nutrila. Pantalla solar total, factor 50 más. Y te la aplicás cada 3 horas, te la volvés a aplicar y no te hagas nada en esa zona, nada que te puedes hacer alta frecuencia, te puedes hacer una limpieza de cutis, podés usar tu rutina habitual. Deja todo lo demás porque esa manchita blanca es una hipopigmentación. Entonces, deja todo y espera un tiempito. Estás a tiempo, hace poquito. Caro, The Ordinary, ¿cuál es el mejor producto para quitar las manchas? The Ordinary tiene muchos productos que me gustan. ¿Te tengo que decir uno? Porque, por ejemplo, la vitamina C en polvo, que es pura, es ácido ascórbico puro y es muy irritante, se tiene que diluir con otras cosas, como el resveratrol, no se puede diluir con cualquier cosa. Vitamina C con péptidos no se combinan. Esa es una cosa que puede aclarar, pero hay que diluir ese polvito con resveratrol, generalmente es como lo uso yo. Después de The Ordinary tenés niacinamida, tenés el ácido láctico, que es excelente y es despigmentante también. Hay muchos, The Ordinary tiene muchos, pero me estás diciendo que te diga uno y a mí me gustan, de esa marca me gustan todos. The Ordinary es una de mis marcas preferidas. Flacidez, ¿cuál es el? Me dice Ross. ¿Qué tratamiento sería el mejor para reducir la flacidez en la cara y en el cuello por pérdida de peso? Me dice, gracias, Caro. Bueno, Ross, te cuento. A vos te quedó flacidez porque bajaste de peso. Bien. Lo mismo que flacidez si hubiesen pasado años y empieza a colgar la piel. Bueno, tratamiento con Dermapen para tensar, porque lo que hace el Dermapen, hay muchísimos, te los voy a nombrar todos, los que podés hacer. Dermapen es uno. Plasmapen para el exceso de piel es otra cosa que podés utilizar. Sobre todo para el exceso de piel, Plasmapen. Lo que hace es eso, es tensar. Pero el Dermapen también. Ustedes imaginen que tenemos una hoja así, bueno, pero que no está escrita, una hoja así, y que le hacemos un montón de puntitos uno al lado del otro. Y después los cosemos. Eso sí, se tensa. Eso es lo que hace el tratamiento con Dermapen, con Dermaroller, que se llama microneedling. Esa es una de las cosas que podés usar. Y además se le pueden agregar otras cosas. Puedes hacerte Plasmapen, puedes hacerte Haifu para tensar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ay, Olga me pregunta, buenas tardes, Caro, ¿qué producto se puede usar para quitar manchas y arrugas alrededor de los ojos en piel sensible y delgada? Justamente les mostré al principio de este video un peeling que lo tengo acá y que me lo voy a hacer, que lo voy a abrir para mostrárselos, que es para ojeras, tanto color marrón como las violáceas, azules y para arrugas. Y es espectacular. Tengo miedo de romperlo. Bueno, esto viene así. En dos cosas. Un neutralizante y la solución de peeling con el vasito que tiene las medidas. Yo esto me lo voy a hacer acá. El cambio es tremendo. Y este frasco dura muchísimo. Siempre, ¿cómo se guardan las cosas? En su caja, en lugar cerrado y oscuro, dentro de un cajón, por ejemplo, detrás de una puerta. Por más que el frasco sea de color caramelo, siempre. Y esto se consigue en todo el mundo. Por eso elegí, además de porque me encanta este peeling, porque me encanta realmente. Cuando vi que se vendía en todo el mundo dije, no puedo dejar de filmarlo. Se consigue en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia, en Europa, en África, en Asia, Oceanía, en todos los continentes. Bueno, qué bueno ese peeling para ojeras. Katy, te va a gustar ese peeling para ojeras. Vas a ver. De Córdoba. ¡Ay! Se llama Sigrid, vive en Córdoba, pero es sueca. Sos la segunda persona que me puede hablar en sueco.
y que me encanta. Otra es Elba, que vive en Suecia ella. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan por Córdoba todos? Jessie es de Paraguay. Bueno, ya le contesté a Olga. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué hago mientras tanto? El ácido tranexámico con Dermapen. María, no te entendí. Me pregunta, Caro, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué hago mientras tanto? El ácido tranexámico con Dermapen. No entendí. No entendí la pregunta, Mari. ¿Me la haces de nuevo? ¿Cuál es el principio activo de ese peeling? Uy, es una... son, es cantidad de ácidos en diferentes porcentajes para tratar justamente esta zona, que es una piel muy fina, una piel muy sensible y muy frágil es esa zona. Entonces es una combinación de ácidos. Cuando les haga el video, les voy a dejar debajo en la descripción, además de los links para que puedan acceder, los porcentajes de cada cosa. Pero la verdad es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ácidos tiene. Y todos en concentraciones diferentes. Entonces, pero son 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 que son básicos y que cuando les haga el video les voy a dejar todo anotado debajo para que les quede además. Un beso enorme, Olga. Gladys, ahora les dejo abajo todo, de las marcas de todo, de la crema anestésica que también la tengo por acá, de todo lo que me mostré les dejo las marcas y les voy a dejar los links de todo. Marce, ¿qué tratamiento sería mejor para miniquistes en el rostro? Me pregunta Marce. ¿A qué le llamás miniquistes? ¿Al milium o milia? ¿Qué serían mini quistes? Decime cómo los ves, por lo menos. Eh, porque para decirte así, quistes y tirarte cualquier cosa es una locura, no. No. A ver qué me dice Juan. Hola, Caro, genia. Me compré 6 en 1 por ver tu tutorial, está buenísima. Ay, Juan Manuel, ¿te gustó? Juan Manuel Casal. Se compró el 6 en 1 y le gustó. Bueno, te voy a recomendar de ese dispositivo, algo que a mí me encanta es la función de electroestimulación que viene, vos lo vas a leer como RF/EMS. Esa función. Para tratar y tonificar. Es lo más parecido a microcorriente, pero para mí es mejor. Porque es bastante más fuerte, porque enseguida notás cuando te lo apoyás acá, por ejemplo, que se te levanta la ceja y lo mantenés. Usándolo 3 veces por semana, 4 veces por semana, es excelente, excelente. Esa función es de las que más me gustan. Juan, bueno, me dice la edad, Juan. Sos más joven que yo, te estoy envidiando. Hola, Sigo, ¿cómo estás? Decirle que tiene que ponerse una crema específica para quistes sebáceos. No sé qué quistes tiene. Ah, a ver, acá me puso María. La esteticista quiere hacerle un peeling con ácido acelaico, pero no sé si sea lo adecuado. ¿Me recomendás esperar y el tranexámico? Pero ¿cuánto espero y cómo uso el tranexámico? María, no sé de qué quistes hablamos. Vos me estás hablando de quistes, pero pueden ser quistes sebáceos, pueden ser milium, pueden no ser quistes y ser otra cosa. Si yo no veo, no te puedo decir qué tenés que hacer. Si yo no veo una foto, no te veo a vos, no hablo con vos, no veo cómo surgieron también, no sé cómo surgieron. Si fue uno y después empezaron a ver más. Entonces ahí hablamos de moluscos contagiosos que parecen ser quistes, pero no lo son. Todo tiene diferentes tratamientos. Entonces me gustaría que me digas un poquito más, me cuentes un poquito más. Si querés escribirme, amor. No, me dice María, yo soy la del melasma. No, perdón, estoy haciendo todo mal. Perdón. A ver,
Juan Manuel, ¿qué opino de la marca argentina Liderma Hydraet? Bueno, justo estaba mostrando al principio del video un serum de Liderma, que es un aceite, pero que es toque seco. Es este. Es uno de mis productos preferidos. Es uno de mis aceites faciales preferidos. Después tengo acá, miren. Liderma me encanta, ¿eh? Ahí hay unas cosas que compré. Un peeling enzimático, una crema de limpieza y esta loción que tiene antioxidantes para los que viven en Argentina, que se llama Lumi Prevent de Lidermas. Se la súper recomiendo porque me encanta. Un Dermapen bueno y en España, marcas de ahí. Un Dermapen bueno que podés conseguir. Ay, no me digas que lo saqué. No, lo tengo acá. Espera. Este es bueno, es económico. Ya les voy a hacer una reseña y lo voy a usar. Este lo consiguen en todo el mundo. TBPHP. Y esta empresa para mis suscriptores les da el 8% de descuento. El link en el video anterior, en el de peeling de la marca The Ordinary y las máscaras comprimidas, donde me hago el peeling de The Ordinary y la máscara, abajo tienen el link de para entrar y tener el descuento. Si no, te recomiendo Dermapen, la marca Dr. Pen, a mí me encanta, todos me gustan. Sí me guío en el momento de elegir uno por la disponibilidad de los cartuchos, o sea, que se encuentren, que sean accesibles y que sean económicos. De esa manera elijo el Dermapen. Para mí, de todos, sigue siendo mi preferido el A6. Aunque les mostré otros, usé otros, sigue siendo el A6 Última mi preferido. El A6S me encanta, pero en mi país no encuentro repuestos. Entonces, Liderma tiene argiline muy buena, me dice Juan Manuel. Sí, nombré el argiline de la marca Liderma hace un ratito. Eso me lo tengo que encargar porque no tengo. El ultrasonido 3 en 1 tengo entendido que en el rostro no se puede usar. Liz, me tendrías que mandar el link, así lo puedo ver. Porque la verdad es que sin poder ver las especificaciones técnicas, no te sabría decir. Sé que hay un 3 en 1 que es solamente para el cuerpo, porque realmente el ultrasonido para el rostro, nosotros no tenemos la misma cantidad ni de grasa, no es lo mismo, no lo puedes ni comparar con zonas como el abdomen, las piernas, el rostro. Entonces sé que hay uno por lo menos que no, para el rostro no se recomienda, pero hay otros que sí. Uy, llegué tarde, dice Regina. No importa, esto queda, lo ves después, no te hagas problema. Caro, no sé. ¡Ay, Sandrín! Sos un amor de Chile. Un beso gigante para vos y para todo Chile. ¿Cómo andan por allá? Contame cómo andan por allá. Acá estamos bastante complicados. Esperemos que todo esto pase. Ay, Andreina, mi amor, está triste porque no entró a tiempo a verme. No importa, estás acá, estamos acá, ya estás. Y esto queda grabado además, como siempre lo podés ver después. Ay, Andrés es un sol. Me deja en los comentarios tan hermoso. Bueno, ahora sí, María, que no era la que me hablaba, me hablaba de melasma, María, y que le había quedado una manchita blanca. Bueno, recomiendo esperar. No, espera, porque me pone esperar y la palabra tranexámico. No, yo te recomiendo esperar sin aplicarte nada, más que pantalla solar, total, que bloquee el sol, ¿sí? Sobre todo en donde tenés la mancha, pero aplicate en todo el rostro porque te trataste todo, pero en la mancha te volvés a aplicar y te volvés a aplicar y te volvés a aplicar, ¿sí? No te apliques ningún otro producto más que alguna crema hidratante, nada más, simple. Espera, vamos a ver cómo se resuelve eso, a ver qué es lo que después se puede hacer. La mancha oscura, todo lo que es hiperpigmentación, eso lo vas a poder revertir. Ahora, la hipo es un problema, por eso vamos a ver cómo se resuelve eso. No te pongas nada mientras tanto.
Uy, a ver. Susana, ¿qué diferencia hay de ser... a ver, esperen. ¿Qué diferencia hay de ser mala a uno a otro a 6? Susana, me estás preguntando por Dermapem la diferencia entre el A1 y el A6, las revoluciones por minuto y el cuerpo, que en el A1 es de plástico y en el A6 es metálico. Los cartuchos son los mismos, son universales, los conseguís fácil y me gustan los dos. Ay, Regina me quiere hacer varias preguntas, dale, pregúntate todo. La función de electroestimulación del ultrasonido 3 en 1 no tiene problema. Quiero ver cuál es Liz. ¿Me mandás el link? ¿Me dejás el link en un comentario o me lo mandás por mail? Así lo puedo ver y hablamos y te cuento en ese en particular. Sí, o filtros físicos, que normalmente se suele usar filtros químicos. Mira qué bien lo que dice Sio y tiene razón. No solamente se trata de ponernos protector solar, anteojos de sol o gafas de sol, sombrerito y a la calle. Además de la pantalla solar, chicos, por favor. Y tratar de evitar el sol. Tampoco andar como si fuéramos vampiros que nos vamos a secar el sol. Pero que ponernos de espaldas, que no dé el sol ni en invierno. Mónica, ay, Mónica, sos un amor. Ay, un beso gigante para Mónica Díez. Dora, yo quise comprar productos de Liderme, me dijo la chica que para trabajar con Dermapen no servía. Puede ser, hay que ver qué producto te dijeron. Hay muchos productos de Liderma que son aptos para aparatología, por ejemplo, para electroporación y para otro tipo de equipos, pero no para Dermapen. Yo igual voy a consultar y voy a hacer un listadito de productos de Liderma, porque Liderma es una marca que a mí me encanta. Es una marca que a mí realmente me encanta, me parece muy, muy, muy buena. Los productos rinden y rinden mucho, entonces eso lo voy a consultar. Regina, sí, quiere contactarse conmigo. Escribime, mandame un mail. No me escriban privados por Instagram porque es imposible leerlos, pero los mails sí. Estuve este tiempo complicada, al principio del video les contaba el por qué y no estuve conectada y no estuve respondiendo a mails. Ahora que está todo un poquito mejor, no está del todo súper bien, pero está un poquito mejor, sí, ya vuelvo con los vivos, con los videos, con todo lo que... a responderles los mails, responder en YouTube, estar un poquito más... volver a mi vida habitual. A ver. Sí o me hace reír. Claro, la marca Styvy, ¿qué tal son? La marca Styvy de BB Glow y de BB Lips, para BB Lips se llama Cherries. Es buena, a mí me gustan. Los activos me gustan mucho, sobre todo. Y en el caso de BB Lips, cómo revitaliza los labios. Eso realmente me gusta mucho. Más allá de que el pigmento dure más, dure menos, es algo que se puede repetir. No, pero sí cómo deja la piel. A mí me gusta. Liderma es muy buena y con precios accesibles, sí, Juan. Coincido con vos. Me encanta, Liderma me encanta. Y no se puede pasar por zonas de huesos, tengo entendido, me dice Jessica. Si hablas de un ultrasonido, ni se te ocurra acercarte nunca a un hueso, porque la sensación que vas a tener es la de golpearte fuerte el codo. ¿Viste cuando te golpeas fuerte el codo? Que sentís que como que te corre algo por todo el cuerpo. Bueno, donde te acercás, no donde lo tocas, donde te acercás nomás. Esa es la sensación, eso es lo que vas a sentir, vas a salir disparada de donde estás y no vas a querer tocar ese aparato nunca más. Ni se les ocurra acercarse donde hay huesos con un ultrasonido. No, es tremendo. Te mandé un mail, me dice Gladys. Ah, bueno. Ya se lo compró. Bueno, no importa. Lo voy a leer igual, Gladys, y lo hablamos. María me manda flores. Claro, hoy me vacuné.
¡Ay! Al fin. Me pregunta si se puede hacer peeling. Hoy te vacunaste. Te dijeron qué es lo que te puede pasar durante esas primeras 24 o 48 horas. Esperá, Ceci. No te me hagas peeling ahora. No. Porque capaz levantes fiebre. Yo levanté fiebre. Al otro día estaba como con un cansancio, como un agotamiento fuera de lo normal. Y estuve fue un día horrible y con fiebre. Entonces, peeling no te hagas ahora. Espera 48 horas después de la vacuna. Te vacunaste hoy. Ay, Marcela, sos un amor. Te mando un beso gigante. Ay, Regina, vos también sos un amor. ¿Regina o Regina? ¿Cómo te dicen? A ver, me dice Susana. ¿Se puede utilizar la máscara roja con una mascarilla de papel o crema debajo o es mejor usarla sin nada? La máscara LED. ¿Usarla con una mascarilla debajo o mejor sin nada? Bueno, te voy a tirar unos tips ya que estamos. ¿Cómo la uso yo? Con la cara limpia, me aplico una loción de té verde que tiene muchísimas propiedades, pero muchísimas. Es súper antioxidante, es calmante, es antimicrobial, es excelente, regenerador celular, es buenísimo. Después le voy a dejar también el link de cuál uso. Me aplico té verde, espero 20 minutos y me pongo directamente la máscara LED. Y después sigo tuk 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 con toda mi rutina. Ahora, cremas no te recomiendo. Te recomiendo que te las pongas después. Si no es con la cara limpia. Si no tenés eso, ¿sabes qué? Para evitar hiperpigmentación, para evitar problemas. El rostro limpio, máscara LED o con té verde, eso sí se puede usar y aumenta los beneficios de la terapia LED que te haces después. La combinación microneedling, té verde después, luz LED, increíble. Un tip que yo les estoy tirando. Mi cuerpo no es mío, me dice Regina. Estoy recién de la segunda fiebre 39. Bueno, tuvo 39 grados de fiebre. Sé si no te hagas peeling. ¿Entendiste? Carol, hablé con mi dentista y le pregunté por el tema de la protección de los dientes con el tema de aparatología. Me dijo de poner de proyección los mismos parches que se usan para radiografías en la boca. Sí, esas láminas con las que se hacen las placas radiográficas, que son bastante gruesas, es similar en el grosor al acetato que yo uso, aluminio, acetato, aluminio, acetato o simplemente acetato o una placa radiográfica recortándola tranquilamente. Sí, así es. Sí, sí, sí. Dámelo, me lo quitaste. ¿Qué cosa, Sio? No, dice, reciba, dámelo, me lo quitaste. No entendí nada. El té verde me dice Karina, que acabas de nombrar. ¿Se coloca en mascarilla? No, el que yo uso es loción. No es tónico. No es tónico. Es loción. No contiene ningún elemento, ningún componente derivado de petróleo, ni conservantes, ni nada. Es una loción. Entonces, me estoy aplicando un antioxidante espectacular 20 minutos antes de la máscara LED sin nada, solamente el rostro y la máscara LED. Y después sí, ahí me aplico toda mi rutina. Me llena. Todo. El cuerpo, dice Sio y se ríe. Bueno, están hablando entre ellos del 3 en 1. A ver qué dice Sigrid. El ultrasonido es por las... Sí. Sí, es por eso. Ay, Sigrid, te mando un besote enorme. Muchas gracias, sos un amor. Carol, ¿tenías algún video para los hilos líquidos con hialuro? No. No había filmado video de hilos líquidos con Hyaluron Pen. Lo filmé con Dermapen, pero es algo que podría hacer. Incluso algo que sí quiero hacer es tomar la caja de Dermagel y una caja de Armeso, que son los que se consiguen en todos lados, y mostrarles cómo los preparo.
porque esas cosas se pueden preparar. Entonces, se los quiero mostrar. Y ahí sí usar varias cosas, porque hasta se pueden electroporar inclusive. Obviamente, siempre, ¿qué prefiero yo con Dermapen? Siempre, siempre. Porque noto la diferencia, a mí me gusta más, pero igualmente con Hyaluron-Pen funciona bien. ¿Cuándo lo harás para tema pómulos, cuello? ¿Vos me decís para relleno? ¿Sí o? ¿Ácido hialurónico como relleno? A ver qué me dice Regina. ¿Seguí un link tuyo de hilos líquidos? No. Le voy a dejar un mail de hilos líquidos que no sé si van a ser envíos, porque sí se venden en Argentina, pero no sé si van a ser envíos fuera del país. Pero ¿sabes qué, Regina? Yo te indico cómo mezclar los activos que vos ahí conseguís. Incluso ustedes tienen ahí marcas que son excelentes, que se venden solamente ahí. Y te voy a decir cuáles son también. Te los voy a anotar. Un besazo, me dice Juan. No me resultaron los hilos líquidos, me dice Gladys. Ah, no, activos tensores, hilos líquidos. Sí, sos un amor. ¿Para qué sirve el peeling? Tengo ganas de hacerlo, pero me da un poquito de susto, dice Nati. Con un peeling lo que vas a hacer es renovar las capas superficiales de la piel. Según qué peeling uses, va a ser más o menos profundo. Con un peeling enzimático, como este que tengo acá adentro, que es este, que ya lo voy a usar, lo que renovás es el estrato corner, bien superficial, es muy superficial. Estos son los que derivan de frutas como la papaya y otras, son ácidos derivados de frutas. Ahora, después tenés peelings, que son un poquito más intensos, pero que no dejan de quedar en epidermis. Tenés después peeling medios, que ahí sí vas hasta la dermis, y si pasás de la dermis papilar a la capa siguiente, que es dermis reticular, ahí sí quedan cicatrices. Y peelings profundos que no, esos en consultorio médico ni siquiera, hasta en quirófano, porque pueden tener efectos nocivos a nivel del corazón. Pero peeling medio, ten en cuenta que es algo que puede no manejarse fácilmente. Peeling superficiales son más fáciles de manejar. Siempre los de venta libre, los que son enzimáticos, el Yellow Peel, el Miami Peel, peeling que sean seguros. Y ojo con el Yellow Peel si piensan quedar embarazadas. ¿Están embarazadas o si piensan accidentalmente embarazarse? Yellow Peel, no. Me refería a mapeo, dice Sio. A ver, espera. Me quiere hacer un lifting con los hilos líquidos. Pero, cuando se hace el mapeo, Sio se quiere hacer un lifting con hilos líquidos, pero cuando se hace el mapeo le sale mal. Bueno, lo dibujamos de nuevo, ¿crees? Que haga un mapeo acá, que me dibuje en un vivo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para las diferentes formas del rostro les puedo mostrar diferentes tipos de mapeo, diferentes formas, porque cada uno tiene problemas diferentes. Por ejemplo, en mi caso, mi problema siempre son los ojos. Entonces lo que busco es que parezca que los ojos están más abiertos, que son más grandes. Otras personas buscan solamente tensar acá. Entonces, de esa manera, si quieren, lo hacemos en vivo. A mí me encantaría dibujarme todo en vivo. No sé qué está diciendo Sigo y con quién está hablando. A quirófano algunos. ¡Ay, Sigrid, te quiero! Hola, Karina o Carolina. Carolina, Lu. Carolina. Peeling con ácido mandélico al 15, ¿te pelás? Me pregunta Lucía. Me pregunta mi nombre primero, Lucía. Me llamo Carolina. Y me pregunta si con un peeling de ácido mandélico al 15% uno se descama, se pela. Siempre con un peeling vas a tener una descamación. Aunque no la veas a nivel microscópico, no la ves a nivel macroscópico, pero así sea a nivel microscópico, descamación, renovación celular vas a tener. El porcentaje que sea.
15% es un porcentaje ácido, alto. Hay que ver el pH, porque la combinación es pH y concentración. Esas dos cosas van siempre juntas. Si vos usás un ácido al 30% con un pH 7 que es superior al pH de la piel, y eso no es un peeling, por más que sea el 100%. Si usás un pH al 1, pH 1 o menos, porque hay de pH al 0 punto algo, 0 punto y pico, al 1%, ahí sí tienes que tener muy en cuenta el porcentaje porque es hiperácido y se te va hasta... Entonces, el mandelico al 15 sí vas a descamar, Quizás no sea recontra visible, pero sí te vas a descamar. ¡Mua! Regina, te mando un besazo. El té matcha vale para antes de la máscara LED. José, ¿me dejas un link de ese té? ¿Cuál es la loción de té verde que les puedo recomendar? Se las voy a dejar en la descripción del video porque quiero sacarle una foto y anotarles el nombre, la empresa y dejarles el link también para que puedan ir de las que yo uso, ¿sí? Después hay otra, pero es más que nada usado en casos de acné de la empresa Laca, que ese está bastante bueno, es muy bueno, a mí me gusta, pero es más bien un tónico. Lo que yo uso es una loción. No tiene aceites, no tiene fragancias, no tiene nada. Es una loción de té verde. Y esa es la que les quiero dejar en la descripción del video cuando les haga el del post microneedling. Me río consigo. Claro, que marcas de ácido hialurónico para relleno de surcos y ojeras recomiendo. Yo no recomiendo que te hagas sola un relleno en el área cercana siquiera a los ojos. No. No. Ahí sí que no te recomiendo nada. Sola ni se te ocurra. Hay temas mascarillas. Ay, las mascarillas me encantan. Bueno, acá tengo dos que las voy a usar a ciegas porque me voy a cubrir hasta... ¡Zarán! Me voy a cubrir hasta los ojos con esta, que me encantan. Me encantan. Me pedían cosas ricas en ácido linoleico. Bueno, esta, la de kiwi, es semilla de kiwi. Esta está buenísima. Y después hay otros. Les voy a dejar todo, para que tengan todo. Y ahora que pasé, le dije a mi marido, no, voy a estar media hora nada más. Y llevo 1 hora y 38 minutos. Así que ahora sí los voy a dejar, chicos, porque hace un... ¡Ay! Recién se entera que estoy en vivo. Dejé hoy un post, no lo hice antes. La próxima voy a dejarlo con anticipación. Les voy a dejar un post en Instagram y acá antes, una semana antes, para que sepan qué día y a qué hora es el vivo. ¿Qué opino de los ácidos hialurónicos donde los precios son muy bajos? Ácido hialurónico, si vos te referís a un serum de ácido hialurónico, la verdad es que a mí lo que me asombra es los precios altos. Porque el ácido hialurónico no es un activo caro. Entonces, me asombran los que son costosos, no los que son económicos. Si hablamos de serums, sueros, por ejemplo, hay uno carísimo, muy costoso, que no voy a decir la marca, que tiene exactamente los mismos componentes que el ácido hialurónico y el UV5 de la Roche-Posay, y sale el de la Roche-Posay 10 veces menos y tiene lo mismo, en las mismas proporciones. Entonces el ácido hialurónico, según cuál. Hola J-Lo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janet? ¿Todo bien? El peeling de Ordinary le quemó, me dice. Ayuda, me pone. ¿Cuánto tiempo te lo dejaste? ¿Y cómo te lo aplicaste? ¿Qué es lo que te hiciste antes? Eso contame un poco, porque no es un peeling agresivo. Tampoco estamos en una fiesta, no deja de ser un peeling. Pero no es agresivo. Hay que respetar el tiempo de exposición.
o menos, como hice yo. Yo no esperé 10 minutos para retirármelo, me lo retiré antes. Entonces eso hay que respetarlo. Y después sí, las cremas post peeling son súper importantes para la regeneración celular. Sí, vete, me dice Sio. Ácidos hialurónicos coreanos que están en todas partes. Pero decime las marcas, porque hay algunos que sí, hay algunas marcas que son buenas y hay otras que no me inspiran confianza. Eso no significa que, que sean malos. No me inspiran confianza a mí, porque no los conozco, nada más. Estás con una chica llamada Cecilia para... Ah, Cecilia va a dar cursos y sí, estoy en el grupo que ella armó y voy a hablar de ciertas cosas con ella de manera gratuita, yo, porque ella es quien da los cursos, ¿sí? Yo la voy a acompañar. Pero solamente para hablar de un par de temitas así puntuales y nada más. Porque los cursos los va a dar Ceci y yo, como soy su amiga, la voy a ayudar hablando de por ahí de algunos temitas puntuales así bastante particulares y nada más. Y no cobro por eso, como tampoco cobro por los cursos, de la misma manera. Por cierto, yo te dejo ir, ya me lo dijo. Claro, después de peeling, ¿qué otras mascarillas se pueden colocar? Mascarillas, estas, por ejemplo, hidroplásticas, estas o cualquier otra, ¿no? Hidroplásticas, todas. Estas digo porque son súper hidratantes. Cremas regeneradoras. Esta, por ejemplo, perdón, esta de Eucerin es una de mis preferidas. De la Roche-Posay, Cicaplast también me gusta. De esta marca hay otras que también me gustan, son cremas. Mascarillas, después. Las mascarillas comprimidas. Que, a ver, porque tenía por acá. Estas. Esta que la preparás vos, además. Esta para después de un peeling y dejártela incluso más de 20 minutos. En el video de el peeling de The Ordinary que me hice, les enseño cómo preparar estas máscaras. Y me encanta. Pero todo lo que sea regenerador celular, lo que hidrate, lo que te nutra la piel, lo que empiece a ayudar a regenerar esa piel que estás renovando con el peeling que te hiciste. Dora, te mando un beso gigante. ¿Me escribiste? Dora, ¿me escribiste? Confírmame. María, gracias. Sí, mi marido me quiere matar. Porque le dije media hora y llevo 1 hora 43. Le dije, no, no va a ser ni media hora. 1 hora 43 hace que estoy acá. Bueno, chicos, los voy a dejar. Vamos a hacer esto. Mañana les voy a poner en la pestaña comunidad, bueno, post de algunas cosas que se vienen. Y les voy a dejar también, me preguntan por el grupo de Facebook. Ya están casi listos, pero por este problema que tuve, dejamos todo ahí y no seguimos. Ya estaban casi como para empezar. Calculo que ahora durante este mes ya se abren los dos grupos de Facebook. Y me olvidé lo que les estaba contando. Ay, Dios. Ay, esperen. Mercedes me dice que tengo el cabello tan saludable. Mírenlo bien, porque me lo voy a cortar. Mírenlo. Me lo voy a cortar. Quiero saber qué opinan, por favor. Porque me lo voy a cortar. Me lo voy a cortar, me lo voy a cortar, me lo voy a cortar. Quiero saber opiniones, opiniones. Bueno, no, me dice Mercedes. Mercedes, después querés que te mande una foto para que vos... No me... Uy, esperen. Sacrilegio, me dice Juan Manuel, no te lo cortes. No, no. Marisa, Katy, Rocha, Juan Manuel, Mercedes. No, Karina. Katy, que no me lo corte, que no me lo corto, chicos. Bueno, listo. No me lo voy a cortar, está bien. Ay, yo tenía las fotos del cómo me lo quería cortar. No. Todos diciendo que no me corte el pelo. Bueno.
No, son lo mejor de lo mejor. Son lo mejor de lo mejor. Bueno, bueno chicos, ahora sí, los voy a dejar. Les voy a dejar en la pestaña comunidad cuando salgo en vivo nuevamente. Voy a, bueno, subir en estos días los videos de a uno, los que estuvimos hablando, y el primero es el de post microneedling. Me río porque siguen poniendo que no me corte el pelo, que no me corte el pelo. Bueno, les prometo que no, no. Chicos, les prometo que no. Bueno, no me lo voy a cortar. Ahora sí, me voy a tomar algo porque tengo sed y no tengo agua. Les voy a dejar, yo les digo, links, les voy a dejar post en la pestaña comunidad de cuándo salgo en vivo nuevamente para que se anoten además todo lo que quieran preguntar de paso relacionado con los videos que ya están y los que vienen. ¿Qué videos vienen? En Instagram estoy bastante activa. No, les juro que siguen poniendo de no. Y yo lo veo acá en el costado. No me voy a cortar el... Está bien, chicos, no. Si llevo media hora diciendo adiós, les voy a mandar un beso enorme. Les dejo todo en la pestaña comunidad, en Instagram y en la descripción de este video algunas cosas las que llegue a poner hoy. Voy a seguir agregándole cosas mañana y en el video siguiente que es el de post microneedling y después arrancamos con todos los peeling. Les mando un besazo gigante, chicos. Bendiciones. Los quiero un montón. Me alegraron el día después de tanto tiempo de haberla pasado tan mal. Una alegría estar acá. La verdad, los adoro. Les mando un beso gigante y nos vemos prontísimo porque estoy filmando los videos para ustedes. Acuérdense, los peeling, bueno, acuérdense todo. Les mando un beso gigante. Gracias. Chao.